dándole continuidad con la ejecución del tema correspondiente al trabajo de parto. Hoy vamos a comenzar estableciendo que el trabajo de parto se divide en etapas. En los libros convencionales ustedes van a conseguir que son 3 periodos del trabajo de parto. Nosotros vamos a agregar el 4.º periodo del trabajo de parto, que va a ser esa hora o las 2 primeras horas post alumbramiento, que eso se denomina el 4.º periodo del trabajo de parto, en vista de que gana suprema importancia por el hecho de que ahí es donde ocurre la mayoría de los partos maternos. Es decir, las complicaciones perinatales que tienen que estar relacionadas con los inconvenientes con respecto al producto de la gestación ocurren durante el transcurso del trabajo de parto, durante el expulsivo, pero la causa de muerte materna ocasionalmente, de manera principal, ocurren en la primera y segunda hora del posparto. Por eso se ha hecho hincapié en que se logre establecer la evaluación, la vigilancia y definir los tiempos del famoso 4.º periodo de parto. Por lo cual, en algunos libros lo van a conseguir, en otros no, pero lo vamos a trabajar bajo esa modalidad, que tiene 4 periodos. Hoy vamos a comenzar con el primero. Sin embargo, la OMS ha tratado, por varias circunstancias, de establecer que las mujeres tengan la mejor experiencia posible durante el trabajo de parto. El trabajo de parto básicamente sigue siendo una experiencia dolorosa. En ocasiones algunas tienen la suerte de que les va muy bien. Hay algunas mujeres que ustedes les preguntan cómo les fue durante el trabajo de parto, dicen que fue muy bien, que les fue espectacular, que les fue demasiado, contó con mucho apoyo y que realmente tiene una experiencia muy satisfactoria. Algunos les preguntan y dicen todo lo contrario, que les fue horrible. Hay algunas que dicen que cómo les fue una cesárea, también dicen que la experiencia fue muy buena, y otras dicen que la experiencia les fue horrible. Por tanto, las experiencias definitivamente tienden a ser individuales, pero básicamente es porque es una experiencia sensorial, o sea, intervienen múltiples factores, no solamente el dolor per se es lo que puede establecer que a una mujer le vaya bien o le vaya mal durante algunos de los periodos de trabajo de parto. Porque pónganse en el lugar de una mujer adolescente. Básicamente va a estar en estado de indefensión porque entra una sala de parto, no conoce a nadie, es un área fría, le mandan a quitar toda su ropa, mandan en una bata de pacientes con dolores encima, el miedo, el temor, el susto, todo lo que se le puede sobrevenir, más allá de lo que quizás realmente sea, a veces tiene una idea muchísimo mayor de las circunstancias que ya estamos pasando. Por tanto, a algunos pues le va realmente un poquito peor que a otros. Sin embargo, se ha descrito y se ha visto que hay mujeres que entran a lo que son los famosos cursos psicoprofilácticos y creo que tienen mejores experiencias que las que no lo hacen. Por tanto, prepararse para la experiencia sensorial como un poco mejor, por lo cual eso dejaría de lado que básicamente el dolor per se es lo que hace que la experiencia sea mala o que sea buena. Porque hay mujeres que entran a la sala de parto bajo una preparación previa, no reciben analgésicos de manera recurrente y tienen una experiencia más o menos satisfactoria. Por lo cual, de lo que se denomina que de una experiencia sea positiva, están estableciendo con lo que es parto humanizado, que parte del principio fundamental que es el respeto, la dignidad. Establecer un compañero de elección que pueda estar durante todo el proceso de trabajo de parto, probablemente en las salas de parto públicas sea un poquito complicado. O sea, realmente las infraestructuras gubernamentales no están prestas para eso en este momento. Lo que sí debe estar clarísimo es la comunicación debe ser clara. O sea, probablemente ustedes consideren que en una sala de parto que tengan tanto trabajo, tener que conversar mucho tiempo con muchas personas, ustedes lo pueden considerar en primera instancia en algún punto de la guardia, porque resulta que las guardias obstetricias son de 24 horas. O sea, probablemente hay días que no van a dormir, que no van a comer, que van a tener una serie de circunstancias encima. Por tanto, ustedes pueden considerar de pronto que quizás no tengan tanto tiempo para dedicarle a una paciente. Pero resulta que la comunicación clara con el paciente es la que usted le puede, primero, evitar inconvenientes desde lo legal. Además, eso establece una mejor relación entre la paciente y probablemente tenga mejores resultados por ello. Sin embargo, aunque les comentaba que era una experiencia sensorial, que no solamente el dolor puede ser algo que pueda provocar que esto fuera una experiencia muy mala o buena, realmente pues se pudiera optar algún tipo de analgesia en algunos casos. Y lo otro que establece la OMS es permitirle a los pacientes poder tener la posición que escojan y estar en la movilidad de su elección, es decir, que pudieran caminar, deambular, porque en ocasiones uno llegaba y le decía que tenía que estar acostado, que no se podía parar, que no podía hacer nada de esto. La OMS ahora promulga que tienen poder de escoger si quieren caminar, si quieren estar parados, si quieren estar agachados, si quieren estar en la posición que más deseen, que les sea de mayor confortable. Tienen la total autonomía y potestad de poder hacerlo de esa manera. Entonces, ustedes saben que antes cuando la creación
Dios había hecho a la mujer para que fuera feliz, para que no sufriera, para que no envejeciera, para que no se pusiera fea, para que no tuviera ningún inconveniente, hasta que, bueno, tuvo el inconveniente que tuvo, y pues Dios los corrió tanto a Eva y a Adán del paraíso, y uno de los señalamientos que dijo Dios fue que ahora iría a ir con dolor, y de ahí en adelante posiblemente esa sería una de las razones causales por las cuales las mujeres sufren en ocasiones con el trabajo de los partos. Ahora, basado en que el principio fundamental de que toda mujer tiene temor dentro del parto es el dolor, porque ese sería el signo cardinal de un trabajo de parto, es el dolor, las contracciones uterinas. Sin embargo, las contracciones uterinas básicamente tienen una situación que justifique que una contracción sea no dolorosa en algún punto y comience a ser dolorosa en otro, porque resulta que durante el proceso del embarazo van a haber varios tipos de contracciones. Una de ellas serán las famosas contracciones Braxton Hicks, que son contracciones indoloras, irregulares, de corta duración. Durante el proceso del embarazo comienzan a aparecer en etapas tempranas, pero realmente no manifiestan dolor. En el preciso momento que las fibras musculares empiezan a sentir dolor, es en vista de que ya las contracciones comienzan a tener un tono superior al establecido, resulta que la fibra muscular uterina, de manera del tono normal de la fibra muscular, que es la presión mínima de contracción, se calcula en milímetros de mercurio, y más o menos está entre 8 a 12 milímetros de mercurio. Uno mantiene el promedio que sería 10 para estandarizarlo, que son 10 milímetros de mercurio. Cuando eso tiene 25 milímetros por encima de este umbral, básicamente comienza a manifestarse el dolor. Es decir, en ese caso comienza a presentar la mujer referido dolor, motivo por el cual es posible que esa contracción de la fibra muscular uterina básicamente condicione el dolor, uno por la hipoxia del músculo de la fibra muscular uterina, la otra básicamente cuando el útero se contrae, se acorta en el sentido longitudinal, pero la fibra en el sentido axial se comienzan a elongar, pero básicamente eso es lo que justifica o explica en primera instancia cómo puede dilatar. Eso condiciona el estiramiento del peritoneo, probablemente eso también condicione el dolor. Y lo otro es la compresión de ganglios nerviosos, que también es una de las explicaciones clínicas por las cuales las mujeres manifiestan dolor. Sin embargo, la situación inicial de una mujer, cómo manejar o cómo hacer frente a la situación del dolor en una mujer en trabajo de parto, establece que el uso de la escala de tratamiento junto con diferentes técnicas no farmacológicas y de manejo del dolor farmacológico puede ayudar a las obstetras, ginecólogos y otros proveedores de atención obstétrica. ¿Esto qué significa? Existen varias recomendaciones, incluso han llegado a puntos de que hay personas que les recomiendan que empiecen a tomar ramas, bebedizo, por hechos culturales, aceite de resino, que si beba estrellado, que si beba N cantidad de ramas que le mandan a veces a tomar a las mujeres, cosa que básicamente no tiene una recomendación fundamental en uno de los protocolos obstetricios, incluso hasta los extremos de la acupuntura y de este tipo de relaciones, que de alguna u otra manera no se ha demostrado que tenga una efectividad tan amplia como lo es utilizar analgesia. Sin embargo, hemos dicho que el mecanismo por el cual el producto de gestación va a terminar saliendo es a través de las contracciones, y por lo tanto las contracciones no las podemos detener. O sea, el motor que hace que se expulse el móvil fetal de la cavidad uterina van a ser las contracciones uterinas, y si se detienen las contracciones uterinas, pues se va a detener el proceso de parto. Por tanto, eliminar el dolor básicamente va a ser una situación un poquito complicada. La OMS propone, dentro de sus recomendaciones, el acompañamiento continuo durante el trabajo de parto, que eso ayuda a que la situación sea, la experiencia sexual sea un poco mejor. Como les comenté, en las salas de parto de nuestra realidad y el sistema público nacional, difícilmente esto pueda suceder de pronto en algunas áreas que sean un poquito más íntimas, menos pobladas, menos concurridas. Ustedes saben que es posible, porque sucede que en este país se atienden partos en ambulatorios, en zonas hospitales a nivel hospitalario, aunque la recomendación de atender partos es que se supone que debe haber una ambulancia a disponibilidad por si se presentase alguna complicación, debe haber una ambulancia a disponibilidad para poder trasladar a la paciente, cosa que quizás no se cumple en la mayoría de los centros ambulatorios regionales del sistema público nacional. Sin embargo, quizás en estas áreas se pueda prestar un poco más la intimidad, menos gente, menos personas, quizás mayor empatía con el personal de salud, y quizás se pudiera prestar la situación para que esto ocurra, del hecho de poder compartir con el familiar.
Sin embargo, en las áreas hospitalarias, hospitales tipo 3, tipo 4, quizás la cosa cada vez se hace más complicada y probablemente esto no suceda por la zona por la relación de infraestructura. Ok, también se ha descrito que probablemente la mujer tenga más temor al dolor que lo que probablemente el dolor per se sea, motivo por el cual allí es donde gana importancia el hecho de la preparación psicoprofiláctica. Sin embargo, la OMS establece desde el principio de que no se recomienda el alivio del dolor para evitar y reducir el uso de conducción de trabajo parto, porque como les comentaba, lo que provoca que el modelo fetal salga del lado materno son las contracciones uterinas, y las contracciones uterinas son las que provocan dolor, motivo por el cual el dolor no lo podemos desaparecer. Por tanto, el manejo inicial del trabajo parto y el parto requiere de dos puntos de vista potencialmente opuestos por parte de los médicos. Una, establecer que el parto debe reconocerse como un proceso normal, que se supone que debería terminar normal, por lo que les comentaba, que es posible que casi el 90% de los trabajos de parto quizás no nos necesiten a nosotros de manera directa. Hay mujeres que paren solas, hay mujeres que paren en la puerta, en la cama, en la cruceta, en la casa, en la finca, en alguna serie de situaciones muy particulares, mas sin embargo, el médico debe prepararse para ustedes, nosotros, los que estamos en esta área, debemos estar preparados para resolver los inconvenientes que se puedan presentar. O sea, esa es nuestra labor fundamental, porque los partos que van a terminar normal, probablemente el bebé va a terminar bien, la mamá va a terminar bien, posiblemente incluso ni siquiera nuestra presencia sea del todo necesaria hasta cierto punto. Pero la situación de nosotros es que se supone que la labor fundamental y mucho más importante es el hecho de que ustedes puedan determinar cuál trabajo de parto se puede complicar, cuál realmente no va a suceder, porque esa sería una de las primeras labores que tienen que hacer ustedes, es el hecho de que cuando estén en los ambulatorios o de guardia, sea en sitios distantes, ustedes tienen que tener la capacidad de poder decir, ¿esta mujer va a parir o no va a parir? O sea, si no va a parir y está en trabajo de parto, pues refieran al hospital donde realmente la puedan resolver, que básicamente va a ser probablemente lo más seguro por una cesárea. O si la mujer puede terminar teniendo su parto normal, pues ustedes la asumen de manera directa. La otra es complicaciones como placentas prévias, placentas oclusivas, problemas de situación, presentación, presentaciones anómalas que realmente no vayan a desencadenar un parto adecuado. Todo eso ustedes deben estar preparados para poder identificar y poder diferirlas o referirlas al sitio que sea más importante. Luego está un punto. La paciente realmente cuando empieza a manifestar dolor, quizás no es el punto donde el trabajo de parto está comenzando realmente. O sea, poder definir en qué momento comienza formalmente un trabajo de parto se está haciendo cada vez un poquito más complejo, por el hecho de que algunas mujeres comienzan a manifestar dolores y no están en el trabajo de parto como oficialmente se clasifica. Hace mucho tiempo, hace unos años, se clasificaba como el hecho del punto parcial donde comenzaba el trabajo de parto en su fase activa, era cuando la paciente alcanzaba los 3-4 centímetros de dilatación, por lo menos el cuello se acortaba en un 50% y las contracciones se estaban volviendo regulares por lo menos 3 en 10 minutos. En ese punto, ustedes pueden considerar que la paciente entró en una fase activa de trabajo de parto y probablemente la pueden hospitalizar. Ahora las cosas han cambiado, las cosas en vista de que las curvas se han vuelto un poco más lentas, se han modificado, el concepto de trabajo de parto varió y cambió y por eso nos debemos apegar a esa situación. Sin embargo, para ustedes en las áreas de sala de parto, ustedes tienen que poder decidir a cuál mujer dejan hospitalizada y a cuál no van a dejar hospitalizada por esta situación. Ustedes se les pueden presentar situaciones como por ejemplo que hay pacientes que llegan una vez y no están en trabajo de parto, ustedes la devuelven a su casa y vuelve a llegar y se la vuelven a mandar y vuelve a llegar, y vuelven a mandar a su casa y vuelve a llegar. Y realmente pueden pasar las cosas, porque realmente no está en un trabajo de parto real, otra no maneja bien las circunstancias del dolor, o probablemente es un trabajo de parto que está totalmente anómalo, no está evolucionando satisfactoriamente y probablemente no lo vaya a hacer. Y en ese punto estar devolviendo y devolviendo y devolviendo a una mujer que no vaya a desencadenar un trabajo de parto normal, básicamente también lo podemos clasificar como por decirlo de alguna manera, como una falta de la buena praxis, motivo por el cual hay circunstancias que ustedes deben poder reconocer y definir en qué momento ustedes van a dejar hospitalizada, definitivamente no. Ahora, con respecto a las contracciones uterinas, las contracciones la mujer puede reconocer cuando comienzan a aparecer porque el útero se endurece, se pone realmente mucho más tónico, pero incluso esto comienza a aparecer antes que el dolor aparezca. Por tanto,
La paciente puede tomar en consideración desde el momento que el útero comienza a contraerse, aparece el dolor hasta que desaparece, el útero relaja. ¿Cuánto tiempo tarda una contracción uterina y con qué frecuencia? Pues lo del paciente. Porque resulta que el tiempo, el periodo que ustedes van a tomar como referencia son 10 minutos. O sea, lo que ocurre en 10 minutos es el patrón de referencia que ustedes van a utilizar. ¿Cuántas contracciones ocurren en 10 minutos? ¿Cuánto duran las contracciones en ese lapso de 10 minutos? Porque hay contracciones que pueden durar 10 segundos, 20 segundos, 30 segundos, un minuto, pueden durar las contracciones uterinas. Y pueden tener una amplitud tan grande como que se pueden presentar cada 30 minutos. Es decir, si en un lapso de 10 minutos ustedes definitivamente van a conseguir una contracción, probablemente, o ser tan consecutiva como que tiene una contracción cada 3 minutos, cada 4 minutos, y probablemente ustedes empiecen a establecer que ya la frecuencia se comienza a ser más regular, las contracciones son más duraderas y son mucho más intensas. Por tanto, resulta que el útero tiene que tener tiempo para relajarse. Es decir, la contracción se da, vamos a suponer que dura un minuto la contracción, y esa fibra muscular se tiene que relajar. Y básicamente ese proceso de relajación tiene que tener un tiempo prudente para poder establecer, motivo por el cual cuando un útero no relaja, es decir, se contrae, y básicamente usted tiene demasiada dificultad para poder establecer entre una contracción y otra, eso es fuera de toda normalidad. E incluso una contracción sostenida o tetánica básicamente se asocia a un desprendimiento prematuro del placenta, y eso básicamente es una emergencia inmediata, o sea, una urgencia en ese sentido, porque puede poner en riesgo tanto la vida del feto como la vida de la madre. Por tanto, ustedes tienen que establecer que más o menos en un intervalo de 10 minutos pues van a tener por lo menos 3 contracciones, que eso sería lo convencional, y más de 5 contracciones ya es un intervalo que probablemente no permite que el útero se empiece a relajar de una manera suficiente. ¿Y qué es lo que sucede? Cuando el útero se contrae, todas las arterias, ustedes saben que la arteria uterina viene por un lado, que es el que nutre de manera fundamental al útero. La arteria uterina llega más o menos al nivel del istmo del cuello y comienza a subir de manera ascendente, va perforando todas las fibras musculares en las ramas arcuatas. Cuando el útero se contrae, hace que estas arterias se contraigan y se cierren. En ese preciso momento que hay una contracción, básicamente se corta la irrigación sanguínea del útero por la contracción uterina. Por tanto, durante todo el proceso de la contracción se corta el suministro de sangre hacia el útero. Por tanto, ustedes pueden sacar la conclusión que se corta inmediatamente el suministro de sangre a la placenta, porque es lo que está dentro del útero, y por tanto se corta el suministro de sangre fetal. Sin embargo, la placenta debe tener una capacidad, que se denomina capacidad respiratoria placentaria, de poder mantener los niveles de oxígeno adecuados en el feto mientras estas contracciones pasan. Pero es una situación de que la contracción se supone que se establece y relaja y permite a la placenta poder entrar en función. Sin embargo, si las contracciones se mantienen persistentes, va a caer en una hipoxia fetal. Realmente, pues ninguna placenta va a tener la capacidad de poder redistribuir el oxígeno a ese nivel, por lo cual una taquicistolia o unas contracciones uterinas mayor a 5 contracciones o de manera persistente y sostenida, eso pone en riesgo la vida fetal porque se corta el aporte o el riego sanguíneo hacia la placenta. Ahora, para ustedes, lo que nosotros consideramos bien, básicamente, es una contracción cada 3 minutos. O sea, cada 3 minutos se supone que son 3 contracciones en un lapso de 10 minutos aproximadamente. Y debe durar entre 45 y 60 segundos. Esas son contracciones uterinas que consideramos efectivas. Y lo otro es que el útero va a ser inevitable, ustedes se den cuenta que se contrae de manera notable. Es decir, cuando ustedes logren tocar su mano, poner su mano sobre la pared abdominal de la madre, se van a dar cuenta como el útero se contrae de manera notable. Y ustedes pueden establecer que en ese punto, 3 contracciones en 10 minutos sería una frecuencia normal. Ya cuando empieza a haber 2 contracciones en 10 minutos, ya es una contracción moderada, y cuando se establece una sola contracción en 10 minutos, esa sería quizás una de las causales para colocar oxitocina en un trabajo de parto. Cuando las contracciones se empiezan a perder en el tiempo, es decir, que cada vez son menos frecuentes, menos intensas, menos dolorosas, quizás en este punto sea una de las multiplicaciones para que ustedes ayuden a que estas contracciones se restablezcan nuevamente, y ustedes pueden colocar algún medicamento, como es el caso de la oxitocina. Si una paciente tiene 3 contracciones en 10 minutos, de 1 minuto de duración,
y que cada vez son más frecuentes, más duraderas y intensas, básicamente no habría ninguna justificación para utilizar medicamentos como la oxitocina, que de hecho la OMS, lo que la ley venezolana lo establece, que eso es violencia obstétrica si ustedes lo hacen sin el consentimiento informado expreso de la madre, e incluso la OMS no lo recomienda si el parto viene evolucionando de manera normal. Lo otro, que existen efectos o fenómenos, perdón, activos y fenómenos pasivos del trabajo de parto. Ahora, todos los fenómenos activos son todo lo que tiene que ver con las contracciones uterinas y la contracción de la pared abdominal, o sea, lo que establece el motor que provoca la fuerza impulsora del móvil, a eso se denominan fenómenos activos, y todo lo que se desencadena producto de estos fenómenos activos son lo que se denomina como los fenómenos pasivos, que dentro de los fenómenos pasivos se incluyen lo que se denomina el borramiento y la dilatación del cuello uterino, que eso es lo que sucede en el primer periodo del trabajo de parto. El primer periodo de parto se denomina borramiento y dilatación, que es lo que ocurre en ese primer fenómeno. El cuello uterino de una mujer debería medir por lo menos de longitudes del orificio cervical interno, el orificio cervical externo aproximadamente como 4.5 centímetros, más o menos, de longitud. Eso progresivamente, como resultado de las contracciones uterinas, se viene acortando, cortando, hasta que virtualmente el cuello desaparece. O sea, se acorta de tal manera que llega un punto que ustedes ya no lo logran identificar, o sea, virtualmente como que si hubiese desaparecido el cuello por el acortamiento, y a ese acortamiento del cuello es lo que se denomina borramiento de cuello uterino. Luego, el orificio cervical externo en una mujer primigesta se mantiene cerrado, o sea, ustedes cuando colocan el dedo sobre el cuello, ustedes van a tocar que se ve como una leve depresión, y ustedes la pueden sentir con la punta del dedo, pero totalmente impermeable a la introducción del dedo dentro del cuello. Progresivamente esto se empieza a abrir, y ustedes pueden introducir un dedo, después dos dedos, y comenzar a abrir los dedos hasta poder determinar cuántos centímetros comienza a dilatar formalmente el cuello. Por tanto, la manera como suceden estos dos fenómenos en una primeriza o una mujer múltiple son diferentes. En una mujer que nunca ha tenido bebés, una mujer primeriza, el cuello primero se acorta, es decir, primero se borra y después dilata. En una mujer múltiple, estos fenómenos ocurren de manera simultánea, borra y dilata de manera simultánea. Por tanto, ese es uno de los detalles que tienen que tener en consideración cuando vayamos a establecer cuál trabajo de parto está evolucionando bien y cuál probablemente no lo vaya a hacer de manera normal. Dígame. Doctor, cuando usted está explicando, ¿qué factor influye que una mujer primeriza o una mujer multiparada haga este tipo de reacción? O sea, que haga borramiento y contracción al mismo tiempo. Se supone que el cuello uterino, la respuesta no hay una respuesta simple sobre esto, pero el cuello uterino, todo el útero está compuesto por fibras musculares, pero la porción del cuello uterino básicamente tiene aproximadamente de 10 a 12% de fibras musculares. Todo el resto del cuello uterino son tejido conectivo, proteoglucano, fibras colágenas que mantienen rigidez del cuello uterino. Cuando la mujer entra en trabajo de parto por primera vez, todo esto se desestructura, las fibras musculares algunas se rompen, las fibras musculares se desentrelazan, producto de unos fenómenos hormonales y luego de la atracción mecánica que provoca esto. Esto hace que para una próxima situación el cuello probablemente esté mucho más desestructuralizado de alguna manera, mucho más blando y permita la dilatación de una manera más simple. Por tanto, en una primeriza, la presentación está haciendo presión sobre el cuello, pero no logra dilatarlo. O sea, la presión es tal que el cuello se corta, pero las fibras no ceden de manera inicial a la dilatación. En una mujer múltiple, como todas estas fibras se desestructurizaron, la dilatación es mucho más simple y ceden ante la presión de una manera más fácil. Por tanto, el borramiento y dilatación comienza a suceder de manera simultánea en múltiples, cosa que no sucede en las primerizas. Por la razón de que ya el cuello ha sido, por decirlo de alguna manera, modificado, producto del primer trabajo de parto. Por tanto, si ustedes consiguen en una primeriza, cuando le hagan el tacto, ustedes tienen que determinar que primero el cuello va a borrar en su totalidad y luego que ya esté borrado, o sea, que quede así desaparecido, como está aquí casi totalmente, es que comienza la dilatación. Si ustedes cuando le hacen el tacto a una mujer primeriza, se dan cuenta que el cuello no está borrado, está todavía realmente más o menos como la imagen central,
aproximadamente el 50% de borramiento y tiene como 3-4 centímetros de dilatación. Ustedes saben que esto no es consono con lo que sucede en una mujer primeriza. Por tanto, algo está haciendo que las fibras musculares dilatan, pero no permite la tracción absoluta en el sentido axial. Por tanto, es posible que esto no vaya a suceder. Probablemente eso sería una de las alarmas que usted tiene que tener presente, que esta primeriza probablemente no se está comportando de una manera convencional, probablemente producto de una desproporción feto-pélvica, posiblemente. Entonces, esa es una de las situaciones que tienen que tener presente, sobre todo para poder determinar si ustedes van a quedarse con una paciente o no. La paciente múltipla básicamente lo hace de manera simultánea, por tanto, y además de eso, no significa que una múltipla no pueda tener inconvenientes dentro del parto, pero ahí empiezan a entrar en juego otros factores que tendrán que tener en consideración más allá. Luego, se supone que existían clasificaciones clínicas para que ustedes determinaran si un cuello estaba apto para el trabajo de parto, y lo clasificaban en cuello grado 1, grado 2 y grado 3. Entonces, en ocasiones, el cuello tiene un aspecto o una forma cilíndrica, con un orificio cervical que une con la zona vaginal y el orificio cervical interno que une a la cavidad uterina, aproximadamente 4.5-5 centímetros de longitud en su totalidad. Sin embargo, además de esto, el cuello uterino tiene una ubicación espacial dentro del canal vaginal, que el cuello puede estar totalmente en el centro, ubicado hacia la parte posterior, o ubicado mirando hacia la cara anterior de la vagina, la pared anterior de la vagina. Cuando está ubicado hacia la parte posterior es lo que denominamos de ubicación posterior. Además de eso, la consistencia del cuello uterino gana importancia. El cuello se comienza a reblandecer, producto de toda la desestructurización de las fibras colágenas y la fibra material de tejido conectivo que tienen. Comienza a reblandecerse el cuello y posiblemente cada vez es mucho más notable el reblandecimiento. Y esas son parte de las consistencias que ustedes tienen, de las particularidades que ustedes tienen que determinar en un tacto vaginal. La ubicación del cuello, la consistencia del cuello, la dilatación, el borramiento y finalmente el grado de desencajamiento o descenso que tiene la presentación sobre el canal vaginal. Por tanto, un cuello que está totalmente en situación posterior, de consistencia aún rígida, una consistencia firme, con una longitud casi sin borramiento en absoluto y sin dilatación, básicamente se consideraba como un cuello grado 1 o de maduración grado 1, que era incompatible con un trabajo de parto de manera convencional. Sobre todo lo trataban de clasificar como que la mujer no está en trabajo de parto, si lo queríamos ver en ese sentido. El grado 2 es un cuello parcialmente maduro que presenta distintas variedades intermedias entre los grados 1 y 2, 1 y 3, perdón. Y el grado 3 es el que está totalmente central, blando y por lo menos más, ya tiene un proceso de dilatación de más de 1 centímetro. Y ustedes pueden permitirse ya introducir los dedos dentro del orificio cervical interno y casi técnicamente el cuello uterino básicamente virtualmente desaparece. Ahora, esto era la manera como se podía establecer hace un tiempo. Sin embargo, ahorita es mucho más adecuado que nos guiemos por la escala, el puntaje de clasificación de Bishop, que utiliza los mismos criterios, utiliza la ubicación, la posición, la consistencia, la dilatación, borramiento y el grado de encaje de la presentación, y le coloca un puntaje. Es mucho más preciso, es más específico a la hora de poder decidir si el trabajo de parto va a evolucionar satisfactoriamente, si es candidata para una conducción, si es candidata para una inducción. O sea, ¿a qué se denomina una inducción de trabajo de parto? Que una paciente sin trabajo de parto formal, nosotros le colocamos medicamentos para provocar el inicio del trabajo de parto. Sería una inducción de trabajo de parto. Y cuando ya ha comenzado, pero no se ha regularizado, es lo que se denomina una conducción de trabajo de parto, para terminar, establecer y regularizar el trabajo de parto. Ahora, en este primer periodo, que es el periodo de borramiento y dilatación, se sucede que usted tiene que establecer el hecho de que tienen que definir en qué momento comienza formalmente el trabajo de parto. Porque el primer periodo de trabajo de parto, ustedes se van a dar cuenta que lo clasifican en lo que se denomina una fase latente y en una fase activa del trabajo de parto. Ahora, poder establecer en qué momento se unen estas dos etapas en el primer periodo, es
aquel punto donde comienza formalmente el trabajo de parto. Como les había dicho antes, se definía que era con 3-4 centímetros, ya esos centímetros se desplazaron un poco más. Ahora el punto de referencia que utilizamos es de 5 o 6 centímetros, pero la mujer cuando llega al término del embarazo, pues básicamente lo que debe ocurrir finalmente es que arranque un trabajo de parto. Eso es lo que está esperando la mujer finalmente. ¿Y qué va a suceder? Sobre todo en las primerizas, una de las cosas que sucede es el descenso del fondo uterino. En una de las literaturas lo clasifican de esta manera. El descenso del fondo uterino, algunas mujeres lo refieren como, no sé si habrán escuchado a algunas mujeres decir que notan que tiene la barriga más bajita, que algunas mujeres dicen, no, como que tiene la barriga más bajita ahora. Eso básicamente porque el feto se encaja un poco más dentro del canal de la pelvis ósea y por supuesto el fondo del útero desciende. Y de alguna manera lo notan y lo perciben como que el fondo uterino descendió. La otra es que cuando el cuello se comienza a reblandecer y se apertura parcialmente, el contenido que está dentro del canal del conducto del cuello uterino es moco cervical y eso comienza a salir. Eso es lo que se denomina el tapón mucoso. Por supuesto, solamente a través del tacto se dan cuenta que el cuello se está reblandeciendo, se está cortando. Y lo otro que manifiesta como signo cardinal son las contracciones uterinas. Algunas mujeres tienen la suerte de que llegan a la sala de parto porque sienten molestia, y así lo refieren, es que sienten una molestia, tienen como una presión. Cuando las examinan tienen 7-8 centímetros de dilatación, ya están a punto de parir y básicamente pasaron todo el proceso de trabajo de parto sin dolor. O sea, hay algunas que tienen esa particularidad. Otras acaban con la sala de parto pegando gritos, patadas, insultando a todo el mundo y quizás tienen 1 o 2 centímetros de dilatación, o sea que no a todos ni a todos por igual. En ocasiones hay algunas que tienen el umbral del dolor un poco diferente, o sea, hay algunas que toleran con mayor facilidad, otras que toleran con menos facilidad. Sin embargo, el descenso del fondo uterino básicamente se establece que debe ocurrir 2 a 3 semanas antes y si nosotros tomamos en consideración que el trabajo de parto posiblemente finalice a la semana 39, que es la semana más o menos promedio donde suceden las cosas, 39-40 semanas, se supone que a las 37 semanas la presentación se debe acomodar sobre el estrecho superior y descender y encajarse parcialmente. Esto tiene que suceder en una paciente primeriza. O sea, de hecho, toda paciente primeriza que llegue al término del embarazo, estamos hablando después de las 37 semanas, y no ocurra el encajamiento de la pelvis, eso también es sospechoso en una paciente primeriza. En una paciente múltipla no sucede así. En una paciente múltipla la presentación se puede mantener móvil hasta incluso entrar en la fase activa del trabajo de parto y no pasa nada. Eventualmente eso no modifica la evolución del trabajo de parto. Pero en una primeriza, si esta situación no sucede, es decir, que llegan las 37 semanas o más de embarazo y la presentación se mantiene móvil, eso le debe hacer sospechar de que algo impide a que esta presentación se acomode, probablemente sea una desproporción fetopélvica. No podemos establecer a priori que toda presentación que no esté realmente encajada en una embarazada primeriza sea un motivo necesario, porque realmente existe un 50% de probabilidad de que esto suceda. Pero si a eso se le asocian otras particularidades, como el hecho de que esté dilatando sin borrar, la presentación esté móvil, la altura uterina sea muy notable, la ganancia de peso haya sido notable, el peso fetal estimado sea mucho mayor de lo que para la estatura de la paciente sea adecuado, se empiezan a sumar una serie de factores clínicos y ustedes van a determinar finalmente al examen clínico que les va a terminar de llegar a la conclusión de si la mujer puede o no puede tener un trabajo de parto de manera correcta. Las secreciones vaginales, por supuesto, la expulsión del tapón mucoso comienza a suceder en este momento. La pérdida de peso por pérdida de agua corporal, no siempre las pacientes se percatan, no siempre el personal de salud se percata, porque básicamente algunas veces no se lleva de manera tan objetiva. El tapón mucoso puede ser de distintos colores, puede ser medianamente transparente, blanquecino o sanguinolento. O sea, en algunos casos puede estar teñido de sangre. El cuello uterino básicamente para poder determinar esto ustedes tienen que hacer el tacto, si está reblandecido, la ubicación. Pero en algunos textos ustedes van a conseguir el concepto de falso trabajo de parto. Lo pueden seguir utilizando desde el punto de vista hemático, pero ahora el término se recomienda sustituirlo por lo que se denomina la fase latente del trabajo de parto. Porque cuando nosotros denominamos falso trabajo de parto, eran aquellos pacientes que iban a la sala de
refiriendo que el trabajo de parto había comenzado, pero básicamente no era un trabajo de parto real porque ni tenía las dilataciones ni las modificaciones cervicales, las contracciones no llegaban ni siquiera a tener 1 en 10 minutos, no llegaban a tener más de 10 segundos de duración, por tanto no calificaban como un trabajo de parto real. Y lo otro es que las contracciones uterinas calman con analgésico. Es decir, las contracciones del trabajo de parto no calman con analgésico. Si una paciente tiene dolores y usted le coloca algún analgésico convencional y las contracciones se le quitan, básicamente esas no son las contracciones típicas del trabajo de parto. Por tanto, la fase latente del trabajo de parto es preferible utilizarla que el término falso trabajo de parto, sobre todo para evitar complicaciones a la hora de tener la conversación con la paciente. Sin embargo, la situación es la siguiente. La fase latente de trabajo de parto se define como el comienzo de la percepción materna de las contracciones uterinas, pero hasta el punto donde comienza el inicio del trabajo de parto. O sea, ahí es donde viene el inconveniente cómo definir exactamente en qué punto se une la fase activa con la fase latente del trabajo. Cuando la paciente comienza a tener el dolor, comienza a tener las contracciones uterinas que se empiezan a hacer más regulares, en ese preciso momento la fase latente comienza, arranca la fase latente del trabajo de parto, es decir, en ese preciso momento se están desencadenando todos los factores que determinan que arranca la contracción uterina. Sin embargo, se supone que desde que esto comienza debería no exceder las 20 horas de duración. Ustedes se dan cuenta que hay mujeres que pueden tener que dicen tengan 2, 3, 4 días con dolores, voy al hospital hoy, voy al hospital el domingo, voy al hospital el lunes, voy al hospital el martes, y al estar regresando dirán, bueno, es una fase latente de trabajo anormalmente prolongada. Ahora, la situación es que, como les comentaba, la situación de como el signo cardinal es el dolor, es un dolor que no desaparece. Ahora, si son dolores que desaparecen, con analgesia básicamente se clasifica como que no es pertinente que se pueda determinar que esto sea una fase latente de trabajo de parto. Por tanto, llega un punto donde el cuello uterino comienza a dilatar de una manera inevitablemente en fase acelerativa e indetenible, que es donde se supone que cambian las situaciones de fase latente a fase activa. Por tanto, en el preciso momento en que usted puede determinar que una paciente tiene 3 contracciones regulares, porque las contracciones comienzan muy leves, muy tenues, muy irregulares, comienzan a aparecer hasta de una cada 2 horas, cada 3 horas, cada 4 horas. Luego se empiezan a hacer más frecuentes, más regulares, más intensas, más dolorosas, hasta llegar al punto que se vuelven rítmicas y cada vez son más fuertes, cada vez son más intensas, cada vez son más dolorosas. Y llegan al punto de ser cada 3 minutos, de 1 minuto de duración y cada vez duelen más en ese sentido. Cuando llega a ese punto y se supone que esto logra poder determinar las modificaciones cervicales, en ese punto ustedes pueden lograr definir que ya la paciente se encuentra en la fase activa del trabajo de parto. Ahora, en los textos clásicos ustedes van a conseguir cómo diferenciar lo que es una labor de trabajo de parto, un trabajo de parto verdadero de un trabajo de parto falso. Y una de las cosas es el dolor, básicamente pues desaparece en ocasiones con analgésicos, cosa que no debe pasar con el trabajo de parto activo. No hay modificaciones cervicales, no hay dilataciones cervicales, básicamente los dolores son demasiado irregulares. Cuando esto comienza a atender a la regularización, que logra empezar un mecanismo de dilatación, se ven que el cuello en una paciente primeriza se empieza a cortar primero y dilatar después. Básicamente vamos a utilizar ese esquema y si lo vemos con la famosa curva de Friedman, que fue el que estableció en su trabajo en la década del 50, que es más o menos en 1953, él estableció que desde que la paciente comienza a percibir los dolores, esta es una curva que en este sentido va a establecer las horas. Vamos a suponer que la paciente comenzó a la 1 de la tarde, entonces aquí está 1, 2, 3, 4, 5, 6, en este eje van a colocar el tiempo y en este van a colocar la dilatación. Y él comenzó a hacer una curva con una S itálica, que en esta fase, como aquí va la dilatación, aquí le pone 0, 1, 2, 3, 4, 5, hasta llegar a los 10 centímetros. Cuando llegaba a los 3 centímetros, es decir, que ahí comenzaba la fase activa del trabajo de parto. Sin embargo, él lo hizo en la década del 50 y para ese momento todo funcionaba bien, o sea, las curvas estaban totalmente apegadas a la realidad que tenía. Sin embargo, esta curva
en la S, que es como una S itálica, representa el tiempo en contraposición de la dilatación. Y la que viene en el sentido descendente, que es la línea negra, eso establece o grafica el descenso de la presentación, o sea, de cómo viene descendiendo con relación del tiempo la presentación fetal, que en un trauma de parto de presentación cefálica pues identifica cómo viene descendiendo la presentación. Sin embargo, en este punto, lo que también en el libro de Williams se establece como división preparatoria, que eso es lo que se denomina la fase latente, hasta que llega un punto de que alcanzaba los 3-4 centímetros y a partir de este momento comenzaba la fase activa y comenzaba una pendiente máxima de aceleración, de dilatación. Y en este punto Friedman clasificaba, o en su trabajo llegó a la conclusión, de que las pacientes múltiplas dilataban más rápido que las pacientes primerizas. Por tanto, las pacientes múltiples dilataban a una velocidad de 1.5 centímetros por hora y las pacientes primerizas a una velocidad de 1.2 centímetros por hora. Por tanto, ustedes más o menos pueden prever cuánto tiempo va a tardar una paciente en terminar de dilatar los 10 centímetros, tomando en consideración que la fase activa comenzaba a los 3-4 centímetros y de ahí en adelante comenzaba a dilatar a una tasa de 1.5 si era múltiple y de 1.2 si era primigenia, hasta llegar a la pendiente superior, que era los 9 centímetros, donde ocurría un enlentecimiento nuevamente del descenso y de la salida de la presentación. Por eso se aplana totalmente la curva, eso es lo que le da la forma de S itálica, hasta que ocurría finalmente el proceso de expulsión de la cabeza. Ahora, en esos estudios llegaron al punto, y Friedman llegó a la conclusión, de que las primigenias dilataban a 1.2, las múltiples a 1.5, sin embargo, en el tramo de pendiente máxima, que es el de máxima aceleración, podía llegar incluso hasta un punto de 3 centímetros por hora, desde los 4 hasta los 9, y en una múltiple hasta de 5 centímetros por hora, y con el enlentecimiento nuevamente del tramo final de las 9 centímetros, que en una primigenia dilataba a 0.8 y la múltiple a 0.3, pero resulta que hoy en día se llegó a comparar con las mujeres del año 2000, este fue el trabajo que revolucionó las cosas, porque resulta que esto es lo que establece la razón fundamental de los partogramas. O sea, cuando ustedes lleguen a las salas de parto, ustedes tienen que graficar el trabajo de parto. Ustedes tienen que anotar, hay una hoja que se llama partograma, y ustedes van a ir colocando el tiempo, la dilatación, y van colocando un punto, o sea, unen los dos ejes, y comienzan a hacer la curva. Resulta que hay una curva predefinida. Por ejemplo, si ustedes hacen su curva de alerta, esta la definen previamente en el partograma, y ustedes empiezan a graficar la de la paciente. Vamos a suponer que comienza por aquí, y se supone que esto, de este lado, todo lo que ocurre de este lado es normal, y lo que se pase para este lado de la curva es anormal. Ustedes empiezan a graficar su curva, y si la curva empieza a ser una imagen que quede de este lado de la curva, es un trabajo de parto que viene normal. Si la curva de ustedes empieza y se sale para acá, básicamente es una curva normal, un parto entonces que ustedes se pudieran darse cuenta en ese preciso momento que el trabajo de parto está mal, está muy lento, se está distorsionando, no avanza. Tienen los mismos centímetros, por ejemplo, ustedes agarran y le ponen que tiene 4 centímetros a las 2 de la tarde, lo digo aquí. Tiene 4 centímetros a las 6 de la tarde, lo digo aquí. Tiene 4 centímetros a las 10 de la noche, entonces la línea empieza a ser como una recta en este sentido, o sea, la paciente se quedó pegada con 4 centímetros. Ahora, la paciente llegó a 7 centímetros a las 6, entonces ustedes empiezan a graficar la curva, pero si la curva se sale, es una curva anómala. Pero resulta que cuando tomaron una población, agarraron los trabajos de Friedman, que fueron en la década del 50, y los compararon con las mujeres del año 2000 en un hospital de los Estados Unidos, se dieron cuenta que la mayoría de los partogramas se salen de la curva normal. Es decir, que actualmente casi todas, por lo menos casi la mitad, se salían de la curva. Por tanto, llegaron a una conclusión de que los trabajos de parto ahora estaban más lentos, o sea, que lo que evolucionaban en la década del 50. Llegaron a varias conclusiones en ese trabajo, y una de ellas era que en ese entonces, pues, saben que por razones culturales, las mujeres tienen niños mucho más jóvenes. Claro, no estamos comparándolo con países en vía de desarrollo, porque resulta que en los países en vía de desarrollo los embarazos adolescentes es demasiado frecuente y es uno de los índices de anormalidad de un país. Pero resulta que si ustedes lo comparan con países europeos, se dan cuenta que las mujeres retrasan mucho la
la maternidad. Es decir, en los países desarrollados, las mujeres cada vez tienen sus hijos, cada vez a una etapa, a una edad mucho más larga. Por razones profesionales, personales, individuales, lo que sea, casi siempre se acercan a los 40 años de edad, las mujeres que van a tener sus primeros hijos, o inclusive hasta más. Entonces resulta que cuando empezaron a comparar esas curvas, se dieron cuenta que las mujeres al principio eran mucho más jóvenes. Las mujeres de aquel entonces, de la década del 50, tenían índices de masa corporales mucho más bajos que los de ahora. Ahora las mujeres tienden a ser, en la población norteamericana, suelen ser de sobrepeso, de obesidad en su mayoría. Y resulta que ahora las intervenciones médicas son más notables. Es decir, ahora se utiliza más la amniorexia, la angiología, la oxitocina, entre otros, toda la anestesia epidural que en aquella época. Es decir, que probablemente la medicalización inadecuada tenga algo que ver, el sobrepeso tenga algo que ver, la edad de las mujeres tenga algo que ver, la preparación de las mujeres tenga algo que ver. Por tanto, la situación fue que la OMS recomendó cambiar el concepto de lo que básicamente habíamos utilizado desde que Friedman publicó las curvas en el año 53. Eso era lo que regía la norma para graficar los partogramas. Por tanto, en vista de eso, que los trabajos de parto cada vez se están haciendo más lentos, entonces se llevó más lejos para arrancar el partograma. El partograma antes lo iniciamos con 3 centímetros, luego lo iniciamos con 4, ahora la OMS y el Colegio Americano establecen que entre 5 y 6 sería un patrón más adecuado. Por tanto, las recomendaciones actuales son que se lleve a 5 o 6 centímetros la fase activa para parto y por tanto con ello comenzar a dar el partograma a esa hora. ¿Tienen clase ahorita los otros? Bueno, yo creo que ya no sé si continuamos entonces el miércoles, si tienen clase, pues ya son las 8. Entonces dejamos entonces aquí y continuamos el miércoles nuevamente.